¿Alguna vez has visto cómo se destruye una persona con solo palabras? Porque el domingo 17 de agosto del 2025, la Casa de los Famosos México se convirtió en un campo de batalla donde las balas fueron sustituidas por frases letales, y donde cada posicionamiento fue diseñado para aniquilar psicológicamente al oponente. Lo que presenciamos esa noche no fue solo un reality show, fue un coliseo moderno donde gladiadores emocionales se destrozaron mutuamente con una brutalidad verbal que dejó heridas que tardarán años en sanar. Hoy te voy a contar la historia completa de la noche más violenta en la historia de los realities mexicanos, donde las máscaras cayeron, las alianzas se pulverizaron y donde cada habitante demostró de qué pasta estaba hecho cuando llegó el momento de atacar o defenderse. Porque lo que pasó en esos posicionamientos no fue casualidad, fue el resultado de semanas de tensión acumulada que finalmente explotó como una bomba nuclear emocional. Y si eres fanático de la Casa de los Famosos México y te gusta el drama sin filtros, suscríbete al canal porque aquí vamos a destripar cada palabra, cada gesto, cada estrategia detrás de la noche que cambió para siempre las reglas del juego. Para entender la magnitud de la brutalidad que se desató esa noche, necesitamos retroceder unos días y analizar el ambiente que se respiraba en la Casa de los Famosos México 2025. Después de 2 semanas de convivencia forzada, las verdaderas personalidades ya habían salido a flote, las alianzas se habían consolidado y, lo más importante, los rencores se habían acumulado como pólvora esperando la chispa que los hiciera explotar. El cuarto día y el cuarto noche ya no solo competían por la permanencia en el reality, sino que habían desarrollado una animosidad genuina que trascendía las cámaras y las estrategias de juego. Cada mirada, cada comentario, cada interacción estaba cargada de una tensión que se podía cortar con cuchillo. Los nominados de esa semana sabían que se enfrentaban no solo a la posibilidad de eliminación, sino a un juicio público donde cada uno de sus compañeros tendría la oportunidad de decirles exactamente qué pensaban de ellos, sin filtros, sin cortesías, sin la hipocresía que caracteriza las interacciones normales dentro de la casa. Alexis Ayala, Mar Contreras, Ninel Conde, Facundo y El Guana estaban en la placa de nominación, pero lo que no sabían es que esa noche se convertirían en blancos de una violencia verbal que rompería todos los récords en la historia de los realities mexicanos. La gala de posicionamientos comenzó con una aparente normalidad que no presagiaba la tormenta que se avecinaba. Galilea Montijo, con esa elegancia que la caracteriza, explicó las reglas del juego mientras los habitantes se preparaban mental y emocionalmente para lo que sabían sería una noche decisiva. Pero cuando Mariana Bota se levantó de su asiento y caminó lentamente hacia el centro de la sala, el aire cambió. Su expresión facial ya no era la de la actriz dulce y comedida que habíamos conocido durante las primeras semanas. En su lugar había aparecido una mujer determinada, con los puños cerrados y la mirada fija en su objetivo, Alexis Ayala. El momento en que Mariana se posicionó frente al veterano actor fue como el disparo que da inicio a una guerra. El silencio en la casa era ensordecedor, y hasta las cámaras parecían haber contenido la respiración esperando las primeras palabras de lo que se convertiría en una masacre verbal. Este es un juego, comenzó Mariana con una voz que temblaba no de nervios sino de rabia contenida. Sin embargo, no entiendo tu manera de jugar, no me da confianza porque no sé si lo que dices es sincero, no lo entiendo y por eso quiero que te vayas. Esas palabras cayeron como una bofetada en el rostro de Alexis. No era solo una crítica a su estrategia de juego, era un cuestionamiento directo a su integridad como persona. Mariana había cruzado la línea invisible que separa el juego de lo personal, y todos en la casa lo sabían. Pero si Mariana pensó que Alexis se quedaría callado o respondería con diplomacia, estaba completamente equivocada. El actor, con esa experiencia de décadas en el medio del espectáculo, la miró directamente a los ojos y soltó una respuesta que se quedaría grabada en la historia de los realities mexicanos. Me encanta tu incomodidad, le espetó Alexis con una sonrisa que helaba la sangre, yo no vine a quedar bien con nadie. Si no te gusta el infierno, no le coquetees al diablo porque te vas a quemar. El impacto de esas palabras fue inmediato y devastador. Alexis no solo había rechazado las críticas de Mariana, sino que la había amenazado veladamente, advirtiéndole que si quería guerra, la tendría. La frase "si no te gusta el infierno, no le coquetees al diablo" se convirtió instantáneamente en un meme viral, pero en el contexto de ese momento representó algo mucho más siniestro, la declaración oficial de que esa noche no habría prisioneros. Si el enfrentamiento entre Mariana y Alexis había encendido la mecha, lo que siguió fue la explosión nuclear que nadie vio venir. Aaron Mercuri, el joven que había llegado al reality con la etiqueta de influencer y que muchos subestimaron desde el primer día, se levantó con una determinación que sorprendió a todos. Pero no fue hacia cualquiera de los nominados. Su objetivo estaba claramente definido desde antes de entrar a esa sala: Facundo. El comediante que había construido su carrera sobre la base de humillar y minimizar a otros estaba a punto de recibir una cucharada de su propia medicina, servida con la elegancia de un poeta vengativo. Aaron caminó hacia Facundo con la parsimonia de un matador que se acerca al toro herido. Su postura corporal, su expresión facial, cada uno de sus movimientos gritaban una sola palabra: venganza.
Y cuando finalmente se plantó frente al comediante, las palabras que salieron de su boca fueron como puñales envenenados. «Yo quiero que abandones la casa», comenzó Aaron con una voz que destilaba años de humillaciones acumuladas. «Nos has minimizado, espero te haya gustado una cucharada de tu propia medicina». Pero Aaron no se conformó con esas palabras. En un momento de inspiración pura, comenzó a recitar versos improvisados que destrozaron completamente la fachada de superioridad que Facundo había construido durante semanas. Cada rima era un golpe directo al ego del comediante, cada verso una puñalada a su arrogancia. La respuesta de Facundo fue patética en comparación con la elegancia destructiva de Aaron. «En esta casa eres solo un peón, pero agradezco tus palabras», murmuró el comediante, tratando desesperadamente de mantener esa superioridad que acababa de ser pulverizada públicamente. Esa respuesta reveló más de Facundo de lo que él hubiera querido. Al llamar peón a Aaron, demostró que seguía sin entender que había perdido toda autoridad moral para minimizar a otros. Era como ver a un rey destronado gritando órdenes desde el exilio, patético y desconectado de la realidad. Lo que siguió después del enfrentamiento Aaron-Facundo fue una cascada imparable de violencia verbal que convirtió la sala de posicionamientos en un verdadero ring de boxeo psicológico. Cada habitante que se levantaba parecía estar compitiendo por ver quién podía ser más brutal, más hiriente, más devastador con sus palabras. Siki, el español que había mantenido un perfil relativamente bajo durante las primeras semanas, encontró en estos posicionamientos la oportunidad perfecta para demostrar que también tenía garras. Sus comentarios, cargados de ese sarcasmo ibérico que corta como navaja, fueron dirigidos con precisión quirúrgica hacia los puntos más vulnerables de sus objetivos. El Guana, quien había sido subestimado por muchos debido a su juventud y su aparente inocencia, demostró que había aprendido rápido las reglas del juego. Sus posicionamientos fueron calculados, estratégicos, diseñados no solo para herir sino para posicionarse favorablemente ante las cámaras y el público votante. Pero quizás el momento más impactante llegó cuando los habitantes del Cuarto Noche decidieron coordinar sus ataques. No fue casualidad que varios de ellos se posicionaran contra los mismos nominados del Cuarto Día. Era una estrategia grupal, una demostración de fuerza que mandaba un mensaje claro: estamos unidos y vamos por ustedes. Lo que presenciamos esa noche no fue solo un intercambio de insultos o críticas superficiales. Fue una masterclass en el arte de la destrucción psicológica, donde cada habitante utilizó técnicas específicas para maximizar el daño emocional de sus ataques. Alexis Ayala empleó la técnica del contraataque elevado. En lugar de defenderse directamente de las acusaciones de Mariana, las utilizó como trampolín para lanzar una amenaza velada que la dejó completamente desarmada. Su frase sobre el diablo y el infierno no fue improvisada, fue una respuesta calculada diseñada para intimidar y establecer dominancia. Aaron Mercury optó por la venganza poética, una técnica mucho más sofisticada que requiere no solo inteligencia sino también creatividad en tiempo real. Sus versos improvisados contra Facundo fueron devastadores porque combinaron arte con agresión, belleza con brutalidad. Era como ver a un espadachín elegante destrozar a un matón de bar. Otros habitantes utilizaron la técnica del ataque personal encubierto, donde las críticas aparentemente dirigidas al juego de sus objetivos contenían veneno personal suficiente para causar daño emocional profundo. También vimos ejemplos de la técnica de la humillación pública, donde los ataques fueron diseñados no solo para herir al objetivo sino para ridiculizarlo frente a las cámaras y el público nacional. Mientras los ataques verbales se sucedían uno tras otro como olas destructivas, las cámaras captaron algo que resultó casi más impactante que las palabras mismas: las reacciones de quienes recibían los golpes. El rostro de Mariana Botas después de la respuesta de Alexis fue el de alguien que acababa de darse cuenta de que había despertado a un monstruo. La confianza con la que había iniciado su ataque se evaporó instantáneamente, reemplazada por una expresión de shock que revelaba que no había estado preparada para la brutalidad de la respuesta. Facundo, por su parte, trató desesperadamente de mantener su máscara de superioridad, pero las cámaras captaron microexpresiones que revelaban el verdadero impacto de las palabras de Aaron. El temblor casi imperceptible en su voz cuando respondió, la forma en que evitó el contacto visual directo, los pequeños gestos de inseguridad que contrastaban con su respuesta aparentemente arrogante. Los demás nominados, quienes sabían que también serían blancos de ataques similares, mostraron una gama de emociones que iba desde la preparación mental hasta el terror anticipatorio. Algunos trataron de mantener expresiones neutras, otros no pudieron ocultar su nerviosismo ante lo que sabían que se avecinaba. Para entender completamente la brutalidad de estos posicionamientos, necesitamos analizar los factores psicológicos que convergieron para crear la tormenta perfecta esa noche. Primero, la presión acumulada. Después de semanas de convivencia forzada, de tener que medir cada palabra, cada gesto, cada reacción ante las cámaras, los habitantes estaban emocionalmente saturados. Los posicionamientos representaron la válvula de escape que necesitaban para liberar toda esa tensión reprimida. Segundo, la legitimización de la agresión.
Las reglas del juego habían convertido la noche de posicionamientos en el único momento donde estaba permitido atacar directamente a otros participantes. Esta legitimización psicológica liberó inhibiciones que normalmente mantenían bajo control los impulsos agresivos. Tercero, la audiencia como testigo. Saber que millones de mexicanos estaban viendo les daba a los ataques una dimensión pública que amplificaba tanto el poder destructivo como la satisfacción psicológica de quien los ejecutaba. Cuarto, la eliminación como catalizador. El hecho de que uno de los nominados saldría definitivamente esa noche añadía una urgencia existencial a cada posicionamiento. No era solo una discusión, era literalmente una lucha por la supervivencia en el juego. Revisando frame por frame los momentos más brutales de esa noche, podemos identificar los ataques que causaron mayor daño psicológico y que tendrán repercusiones duraderas en las dinámicas de la casa. El ataque de Aarón a Facundo destaca no solo por su creatividad sino por su efectividad estratégica. Aarón logró lo que parecía imposible, hacer quedar mal a alguien cuyo trabajo es precisamente hacer quedar mal a otros. La ironía poética de ver al humorista siendo humillado por el influencer añadió capas de satisfacción para quienes habían sido víctimas anteriores de los ataques de Facundo. La respuesta de Alexis a Mariana fue devastadora por su precisión psicológica. Al utilizar la metáfora del diablo y el infierno, no solo rechazó sus críticas sino que la pintó como alguien ingenua que no entendía las consecuencias de sus acciones. Era simultáneamente una amenaza y una lección de poder. Otros ataques, aunque menos quotables, fueron igualmente efectivos por su precisión emocional. Algunas críticas aparentemente menores contenían referencias a inseguridades personales que solo alguien que había convivido íntimamente con el objetivo podría conocer. Una de las consecuencias más importantes de esta noche de violencia verbal fue cómo redefinió las alianzas dentro de la casa. Los posicionamientos funcionaron como una especie de declaración pública de lealtades y enemistades que sería imposible negar o modificar después. El cuarto noche emergió como un bloque sólido, con sus miembros coordinando ataques y defendiéndose mutuamente de manera que demostró un nivel de organización y lealtad que sorprendió a muchos observadores. El cuarto día, por el contrario, mostró fisuras importantes. Algunos de sus miembros se posicionaron de maneras que contradecían las supuestas alianzas, revelando que las relaciones internas no eran tan sólidas como parecían. Estas nuevas dinámicas de alianza y enemistad definirían las estrategias de juego para las semanas siguientes, creando un mapa de poder completamente nuevo dentro de la casa. Mientras la violencia verbal se desarrollaba en tiempo real dentro de la casa, las redes sociales mexicanas explotaron en una avalancha de reacciones que dividió al país como pocas veces habíamos visto en la historia de los realities. Twitter se convirtió en un campo de batalla virtual donde los fandoms de cada participante libraron guerras paralelas a las que se desarrollaban en televisión. Hashtags como almohadilla Alexis versus Mariana y almohadilla Aarón destruye Facundo se volvieron trending topics nacionales en cuestión de minutos. Facebook se llenó de memes y videos virales que inmortalizaron los momentos más brutales de la noche. La frase "si no te gusta el infierno, no le coquetees al diablo" se convirtió en el meme del momento, utilizándose en miles de contextos diferentes para expresar advertencias similares. Instagram Stories se inundó de clips cortos que capturaban las expresiones faciales más impactantes, las reacciones más genuinas, los momentos más devastadores. Cada microexpresión fue analizada, diseccionada y convertida en contenido viral. TikTok, como era de esperarse, se apropió de los momentos más memeable y los transformó en trends musicales, parodias y recreaciones que amplificaron el impacto cultural de estos posicionamientos. El impacto de estos posicionamientos brutales no se limitó al momento de su emisión. Las consecuencias comenzaron a manifestarse inmediatamente, cambiando radicalmente las dinámicas de convivencia dentro de la casa. Los nominados que fueron atacados más brutalmente quedaron en un estado de shock emocional que fue evidente en sus interacciones posteriores. Algunos se refugiaron en el silencio, otros en la agresividad defensiva, pero todos cargaban las heridas de una noche que había expuesto sus vulnerabilidades más profundas. Los atacantes, por su parte, experimentaron una mezcla de satisfacción y ansiedad. La satisfacción de haber liberado tensiones acumuladas se mezcló con la ansiedad de haber quemado puentes que quizás necesitarían en el futuro. Las relaciones interpersonales se redefinieron completamente. Conversaciones que antes fluían naturalmente se volvieron tensas y cargadas. Miradas que antes eran neutras ahora estaban llenas de significado. Cada interacción posterior llevaría el peso de las palabras intercambiadas esa noche. Desde una perspectiva puramente estratégica, los posicionamientos de esa noche produjeron ganadores y perdedores claros que influirían en el desarrollo del juego durante las semanas siguientes. Aarón Mercuri emergió como el gran ganador estratégico de la noche. Su ataque poético a Facundo no solo fue devastadoramente efectivo, sino que lo posicionó como alguien inteligente, creativo y capaz de defenderse. Para un influencer que había llegado con el estigma de ser solo un niño de TikTok, demostrar esa capacidad intelectual y agresiva fue un game changer absoluto.
Alexis Ayala también ganó puntos importantes con su respuesta a Mariana. Demostró que no se dejaría intimidar y que tenía las herramientas verbales para defenderse de cualquier ataque. Su imagen de veterano astuto se reforzó considerablemente. Facundo, por el contrario, salió seriamente dañado de estos intercambios. Su respuesta débil a Aarón expuso que cuando no tenía el control total de la situación, su capacidad de intimidación se desplomaba. Para alguien cuya marca personal se basaba en la superioridad verbal, quedar en ridículo públicamente fue devastador. Mariana Botas también perdió puntos importantes. Su ataque a Alexis, aunque valiente, demostró falta de preparación para el contraataque. En un juego donde la habilidad verbal es crucial, quedar sin palabras frente a las cámaras es una derrota que duele. Dentro de una noche llena de momentos impactantes, algunos se destacaron por su intensidad emocional y su impacto duradero en la historia del reality. El momento en que Aarón comenzó a recitar sus versos contra Facundo será recordado como uno de los ejemplos más elegantes de venganza televisiva en la historia de los realities mexicanos. La combinación de arte y agresión, de creatividad y brutalidad, creó un momento televisivo que trasciende el entretenimiento para convertirse en arte performático. La sonrisa helada de Alexis mientras pronunciaba su amenaza velada a Mariana quedará grabada como una de las expresiones más intimidantes jamás capturadas en un reality mexicano. Esa sonrisa contenía décadas de experiencia en el mundo del espectáculo y una sabiduría sobre el poder que helaba la sangre. Los micromomentos de vulnerabilidad de los atacados, captados por cámaras omnipresentes, revelaron la humanidad detrás de las personalidades mediáticas. Ver el momento exacto en que la confianza se desploma, en que la máscara se resquebraja, en que la vulnerabilidad se asoma, fue devastadoramente hermoso y cruel a la vez. Mientras los protagonistas principales de estos enfrentamientos intercambiaban golpes verbales, las cámaras también capturaron las reacciones de quienes observaban desde sus asientos, convertidos en testigos involuntarios de un espectáculo de destrucción mutua. Algunos habitantes mostraron expresiones de horror genuino ante la brutalidad de los ataques. Se podía ver en sus rostros la comprensión de que habían cruzado un punto de no retorno, que después de esa noche las reglas del juego habían cambiado para siempre. Otros parecían fascinados por el espectáculo, observando con la curiosidad mórbida de quien ve un accidente de tráfico. Sus expresiones mezclaban shock con entretenimiento, horror con satisfacción. Los más astutos aprovecharon para tomar notas mentales, observando qué técnicas funcionaban, qué ataques causaban más daño, qué respuestas eran más efectivas. Para ellos, esta noche fue una masterclass en destrucción psicológica que podrían utilizar en futuros enfrentamientos. Más allá del entretenimiento y el drama, estos posicionamientos brutales nos ofrecieron lecciones profundas sobre la naturaleza humana, el poder de las palabras y la psicología de la competencia extrema. Aprendimos que bajo presión extrema, las máscaras sociales se desploman y emergen personalidades que normalmente permanecen ocultas. La elegancia y la educación son lujos que desaparecen cuando la supervivencia está en juego. Descubrimos que las palabras pueden ser armas tan devastadoras como cualquier violencia física. Los ataques verbales de esa noche causaron daños emocionales que tardarán mucho tiempo en sanar, demostrando que la violencia psicológica puede ser tan destructiva como cualquier otra forma de agresión. Confirmamos que en situaciones de competencia extrema, la lealtad es un concepto fluido que puede redefinirse en función de las necesidades estratégicas del momento. Mientras las palabras capturaron la atención principal, el lenguaje corporal de esa noche reveló capas adicionales de significado que enriquecieron la narrativa de cada enfrentamiento. La postura corporal de Aarón cuando se acercó a Facundo comunicaba determinación y confianza antes de que pronunciara una sola palabra. Su forma de caminar, la posición de sus hombros, la dirección de su mirada, todo gritaba venganza, en un idioma que trasciende las barreras del lenguaje. Los microgestos de Alexis durante su respuesta a Mariana revelaron a alguien que estaba completamente en control de la situación. Sus manos relajadas, su postura abierta, su contacto visual directo, todo proyectaba una confianza que contrastaba dramáticamente con la tensión visible en su atacante. Las reacciones involuntarias de quienes recibían los ataques fueron quizás más reveladoras que sus respuestas verbales. Gestos de autoprotección, cambios en la respiración, tensión muscular, todo se combinó para crear un mapa emocional que las palabras no podían capturar completamente. Los efectos de esta noche de violencia verbal se extendieron mucho más allá del momento inmediato, redefiniendo completamente las estrategias de juego para las semanas siguientes. Los habitantes entendieron que los posicionamientos ya no serían ejercicios diplomáticos sino campos de batalla donde la supervivencia dependería de la habilidad para atacar y defenderse verbalmente. Esto cambió fundamentalmente la preparación mental que cada participante tenía que hacer antes de cada gala. Las alianzas se volvieron más importantes pero también más frágiles. Los habitantes sabían que necesitaban respaldo para enfrentar futuros ataques, pero también que cualquiera podía convertirse en enemigo en el momento menos esperado. La audiencia también cambió sus expectativas.
Después de presenciar esta demostración de brutalidad verbal, los posicionamientos posteriores serían juzgados con este nuevo estándar de intensidad y agresividad. Como suele suceder en la era digital, los momentos más intensos de esa noche fueron inmediatamente apropiados por la cultura del meme, transformando la devastación emocional en entretenimiento viral. La frase de Alexis sobre el diablo y el infierno se convirtió en el meme más popular, utilizándose en miles de contextos para expresar advertencias similares. Desde discusiones políticas hasta problemas laborales, la frase encontró aplicaciones universales que extendieron su vida útil mucho más allá del reality. Los versos de Aarón contra Facundo inspiraron una ola de parodias musicales y remixes que circularon por TikTok durante semanas. Jóvenes de todo México comenzaron a crear sus propias versiones poéticas para atacar a sus enemigos personales. Las expresiones faciales más impactantes se convirtieron en stickers de WhatsApp y emojis personalizados que permitían a los usuarios expresar emociones complejas con una sola imagen. Estos posicionamientos brutales trascendieron el ámbito del entretenimiento para convertirse en un fenómeno cultural que reflejó aspectos más profundos de la sociedad mexicana contemporánea. La forma en que el público reaccionó a la violencia verbal reveló actitudes sociales sobre la agresión, la competencia y la justicia. Muchos celebraron los ataques como ejemplos de justicia poética, especialmente cuando personajes antipáticos recibían su merecido. La polarización en redes sociales reflejó divisiones más amplias en la sociedad mexicana, donde diferentes grupos demográficos interpretaron los mismos eventos de maneras completamente opuestas. La viralización de frases y momentos específicos demostró cómo el entretenimiento televisivo puede influir en el lenguaje cotidiano y las formas de expresión de millones de personas. Como siempre sucede con los momentos más impactantes de los realities, la brutalidad de estos posicionamientos generó teorías conspirativas sobre hasta qué punto habían sido orquestados por la producción. Algunos observadores notaron que los ataques más devastadores vinieron de participantes que habían mostrado personalidades más comedidas en semanas anteriores, sugiriendo que habían recibido instrucciones específicas para generar contenido dramático. Otros señalaron la precisión quirúrgica con que algunos ataques fueron dirigidos hacia las vulnerabilidades más específicas de cada objetivo, sugiriendo que había información privilegiada siendo utilizada estratégicamente. La coordinación aparente entre miembros del Cuarto Noche para atacar objetivos específicos también alimentó especulaciones sobre reuniones de estrategia que las cámaras no habían capturado. Al analizar completamente los eventos de esa noche brutal, es imposible negar que presenciamos un momento definitorio no solo para la Casa de los Famosos México 2025, sino para la historia de los realities mexicanos en general. La combinación de vulnerabilidad emocional, presión competitiva y legitimización de la agresión creó las condiciones perfectas para una explosión de violencia verbal que expuso las capas más profundas de la personalidad humana. Los ataques no fueron solo intercambios de palabras, sino demostraciones de poder, ejercicios de dominancia y expresiones de rencores acumulados que habían estado fermentando durante semanas. Las consecuencias de esa noche se extenderían mucho más allá del reality, influenciando la forma en que los participantes se relacionarían entre sí durante el resto de la competencia y definiendo nuevos estándares para lo que el público esperaría de futuros enfrentamientos. Mientras procesamos la magnitud de la violencia verbal que presenciamos esa noche, es importante reflexionar sobre lo que estos eventos nos dicen sobre nosotros como sociedad y como consumidores de entretenimiento. La fascinación del público con estos momentos de destrucción mutua revela aspectos de nuestra psicología colectiva que quizás preferiríamos no examinar demasiado de cerca. El morbo con que consumimos el dolor ajeno, la satisfacción que sentimos cuando alguien que no nos gusta recibe su merecido, la forma en que convertimos el sufrimiento emocional en entretenimiento viral. También nos recuerda el poder devastador de las palabras cuando son utilizadas como armas. En una era donde la violencia física es universalmente condenada, la violencia verbal sigue siendo no solo tolerada sino celebrada como entretenimiento. Pero quizás la lección más importante es que bajo las condiciones adecuadas, todos somos capaces de una crueldad que normalmente mantenemos oculta. Los habitantes de la Casa de los Famosos México no son monstruos, son personas normales colocadas en una situación extraordinaria que sacó a relucir aspectos de su personalidad que quizás ellos mismos no conocían. Los posicionamientos del domingo 17 de agosto del 2025 quedarán grabados en la memoria colectiva como la noche en que el reality mexicano perdió definitivamente su inocencia. Después de presenciar esa demostración de brutalidad verbal, sería imposible regresar a los enfrentamientos comedidos y diplomáticos del pasado. Establecieron un nuevo estándar para lo que significa buen contenido en un reality, donde la intensidad emocional y la capacidad de destrucción verbal se convirtieron en métricas de éxito tan importantes como la estrategia o el carisma. Crearon un vocabulario nuevo para expresar agresión televisiva, con frases que trascendieron el programa para convertirse en parte del lenguaje popular mexicano. Y más importante, demostraron que en el mundo del entretenimiento contemporáneo, no hay límites para lo que el público está dispuesto a consumir en nombre del drama y la emoción. La pregunta que queda después de esa noche no es si volveremos a ver algo similar,
sino cuándo y qué tan lejos estaremos dispuestos a llegar la próxima vez. Porque después de probar la sangre, los gladiadores siempre quieren más. ¿Y tú, qué opinas de esta escalada de violencia verbal? ¿Crees que estos posicionamientos fueron demasiado brutales o consideras que finalmente vimos a los participantes sin máscaras? ¿Cuál fue el ataque que más te impactó y por qué? Déjamelo en los comentarios porque quiero conocer tu perspectiva sobre la noche que cambió para siempre las reglas del juego en los realities mexicanos. Si te gustó este análisis completo de los posicionamientos más brutales en la historia de la Casa de los Famosos México, no olvides darle like al video y suscribirte a México Reality Report, donde destripamos sin filtros todo lo que pasa en el mundo de los realities mexicanos. Porque aquí no nos guardamos nada, analizamos cada palabra, cada gesto, cada estrategia detrás de los momentos que te dejan con la boca abierta. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos analizando las consecuencias de esta noche brutal y cómo cambió para siempre las dinámicas dentro de la casa más famosa de México. Porque esto apenas está empezando, y si algo nos enseñó esta noche es que en el mundo de los realities mexicanos, siempre se puede ir más lejos.